el Día del Señor y estamos muchos disfrutando, ¿no? Un fin de semana de vacaciones, pero es bueno que en medio de las vacaciones nos recordemos de Dios y que estemos aquí en su casa alabando y glorificándolo como Él lo merece. Vamos al Señor en oración y vamos a comenzar la clase en esta mañana. Oremos. Dios, tú eres el creador de cielo y tierra. Nosotros somos tus criaturas. Tú nos has creado para la alabanza de tu gloria en gracia. Como iglesia tuya estamos reunidos aquí precisamente buscando de tu rostro, adorándote, alabándote como el único Dios que merece la adoración. Acéptanos, Señor, acepta nuestros sacrificios de alabanzas. Congrega a tu pueblo, Señor, todos los que están en camino, tráeles con bien. Pero ya este grupo que está aquí presente, ayúdanos, Señor, en estas horas a deleitarnos en ti, Señor, a apreciar el manjar espiritual que es tu palabra. Permite, Espíritu Santo, tú aquí que estás presente, que puedas, Señor, dirigir la enseñanza y que puedas tomar tu palabra, Señor, y hacer con ella lo que tú quieras hacer en nuestros corazones. En Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Antes de comenzar, hermano, la clase, tengo un anuncio y este anuncio es que va a haber un open house esta tarde déjenme ver los horarios aquí, de 1 a 3 de la tarde. Una de las señoras, de las viudas de la iglesia, que ella falleció, y entonces su casa va a estar abierta para ir y las personas cojan muebles, adornos, todo lo que hay allí de gratis. O sea, si alguien necesita algo, puede ir allí y tomarlo. Si alguien quiere hacer una donación para el grupo de jóvenes que van de misiones a Indonesia este año, están libres de hacerlo, pero no es una obligación. Si usted tiene una necesidad de algo y quiere ir a buscarlo, simplemente vaya. Es de 1 a 3, pero nosotros acabamos el culto a la 1:30, no vayan a irse del culto. Pero de 1 a 3 usted puede ir, la dirección es la 4125 South East, Segunda Avenida. O sea, si alguien está interesado, vamos a poner la información ahí en el boletín para que usted sepa de este anuncio. Ok, cierren sus Biblias. Entonces, cierren sus Biblias. ¿Ya todos tienen la Biblia cerrada? Ok, con la Biblia cerrada vamos a ver quién puede responder esta pregunta. La Biblia cerrada. ¿Ya todos tienen? ¿Hay alguien que pudo responder? Levante la mano. Ok, tenemos uno que respondió. Bien, no, todavía no lo dije. Okay. ¿Cuántos se dan por vencidas? ¿Eh? ¿Estás seguro? Yo creo, pero no lo Yo no estoy seguro, por eso no voy a hablar.
Okay. A ver, Michael, ¿qué respondiste? Bueno, no estoy siempre, no sé, me parece, que no sé si es disparate. Pablo. Eso dije yo. Eso es Asia Menor, eso no es Europa. ¿No? Asia Menor. Es Europa, no es. Usted se puede imaginar, oye, de todo un continente, la primera persona que registra la Biblia. Decimos que registra la Biblia porque uno no sabe cómo Dios ha encaminado su palabra y qué ha hecho con su palabra, ¿no? Pero por lo menos la primera persona que registra la Biblia, que se convirtió en el continente de Europa, fue Lidia. Lidia, la vendedora de púrpura. Esa es la persona. Lidia, la vendedora de púrpura. Vamos a buscar un versículo, Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Me puedo quedar con el papel, hermano? Claro, hermana, se puede. Zacarías capítulo 4. ¿Quién le predicó a Lidia? Versículo 6. Pablo. Bueno, Michael, Bueno, precisamente de eso se trata la clase de hoy. Aquí hay más papelitos si alguien quiere hacer el examen a alguna persona. ¿Existe una cita, hermano? ¿Hay alguna cita? La que vamos a estudiar hoy. Zacarías. Si alguien quiere hacerle el truco a alguna persona, A mi esposo. aquí hay más papelitos. Pablo fue el que le habló, ¿verdad? Porque Pablo convirtió al Señor en Asia, ¿no? Zacarías capítulo 4, versículo 6. Que lo vamos a leer todos juntos. Zacarías está al lado de Malaquías. Ajá. Ya lo tienen, vamos a leerlo juntos. Dice que entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos estudiando el libro de Hechos en la Biblia. Este libro es muy importante porque registra los primeros episodios de cómo el Evangelio fue extendiéndose al mundo de manera tal que llegó a las Américas, llegó a nuestra vida, y cómo aquellos discípulos cumplieron con la gran comisión de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos en el capítulo 16, enfocados en los viajes de Pablo, y vamos a ver el inicio del segundo viaje misionero. Pero, ¿por qué una persona como Pablo prácticamente lo deja todo para dedicarse a hacer esto? A viajar, no como turista, no a ir a pasarla bien, sino a pasar muchos peligros, muchos trabajos, con tal de llevar este evangelio. Y esto nos indica a nosotros la importancia grande que tiene el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sabemos que es el evangelio de salvación por gracia. Y Dios quiere que todo hombre llegue al entendimiento de lo que significa el ser salvos por la gracia del Señor. Esa es la manera de ser salvos, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no podemos ser salvos por obras que hacemos nosotros, ni por esfuerzos humanos, ni por ser religiosos. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe
en el hecho de que Cristo murió en la cruz, Él derramó su sangre para limpiarnos de pecado y darnos el perdón y la vida eterna, y de esa manera librarnos de la ira de Dios. El hecho de que esta salvación es por gracia significa un regalo prácticamente que Dios nos está dando a través de Cristo Jesús. Es lo que hace que sea una buena noticia. Ese es el significado de la palabra evangelio, por eso se le llama evangelio. La buena noticia de que el hombre puede ser salvo por la gracia de Dios. Si la salvación del alma recayera en esfuerzos humanos, yo no creo que fuera una buena noticia. Porque entonces ahí tendríamos para ponernos a temblar un poquito. Porque no podemos fiarnos ni en nosotros mismos. Pero gracias al Señor que es una dádiva de Dios y que lo que el hombre tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. El que cree, dice, tiene vida eterna, como dice la palabra del Señor. Esto es grande. La palabra lo muestra como un tesoro. Un tesoro escondido que un hombre dice que cuando lo encuentra, vende todo lo que tiene por adquirir ese tesoro. Porque es la salvación del alma. Estamos hablando aquí de la vida eterna y de escapar de la condenación y de la ira de Dios. Y es por eso que Pablo se esmeraba en salir de su comodidad para ejercer estos viajes misioneros y llevar este evangelio a los fines de la tierra. Y mire, como resultado llegó por primera vez a Europa. Y eso es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy, y Hechos capítulo 16. Y vamos a comenzar con el capítulo 6. El propósito de Pablo para con este viaje, se recuerda que él estaba un tiempo en Antioquía, dijo, ya tengo que volver a salir y llevar las ordenanzas a las iglesias que ya le había establecido en su primer viaje misionero. Cuando hablamos de las ordenanzas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al concilio. A los resultados del concilio. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los resultados del concilio? ¿Se recuerdan? Que los hombres se abstuvieran de ahogados, fornicación y de sangre. Okay. Muy bien. Que se abstuvieran de ídolos, que todo aquello fuera por escrito y que se abstuvieran de comer animales ahogados. Eso vino debido a que los judíos querían judaizar a los gentiles y esto no estuvo bien. Y entonces Pablo vio importante que se llevaran estas ordenanzas a las iglesias que él había establecido. Y la Biblia presenta un orden de lugares. Más o menos este es un mapa del recorrido de Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice la Biblia, los lugares. Que ya vemos que el versículo 1 dice, llegó a Derbe, a Listra. Estamos hablando de aquí, ¿ves? Él sale de Antioquía, que era donde estaba el cuartel general de los gentiles, se pudiera decir. Sale viajando y llega a Derbe y a Listra. Okay, esos son los lugares que menciona el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 16. En Listra fue cuando, ¿se recuerdan la clase de la semana pasada? Toma a Timoteo y lo lleva con él en su segundo viaje. Y él seguía pasando por las ciudades, ahora dice el 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. O sea, esta provincia de aquí, atravesando toda esta parte y atravesando Frigia, era esta zona de aquí, esta provincia de acá, Frigia, que dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. La provincia de Galacia se le conocían dos regiones. Lo que es la región del norte, esta parte de acá, y la parte del sur, que era donde se encontraban estas ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Así que cuando
cuando dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ya sabemos que Galacia se estaba refiriendo, estaba dividida prácticamente en norte y sur, atraviesa toda esa zona y atraviesa Frigia. Entonces dice que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia. Yo creo que eso requiere nuestra atención. Dice, acabamos de leer en Zacarías que dice, no es con espada, es con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Evangelio es predicado en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Es esta prohibición, les pregunto ahora para que ustedes opinen, en contra de la Gran Comisión? ¿Qué fue lo que nos mandó al Señor en la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo es posible que ahora el Espíritu Santo le prohíba hablar en Asia? ¿Qué ustedes creen al respecto? ¿Eso es en contra de la Gran Comisión? Hermano Felipe. Creo que el Espíritu Santo no era el tiempo de hacer todo. El Señor tiene todo en su tiempo y este no era el tiempo. O sea que cada persona tiene un día, el Señor le tiene un día específico de salvación, de tocado por el Señor. ¿Okay? ¿Otra opinión? A ver, ¿te están rompiendo la cabeza o...? Okay. Es interesante ver cómo el Espíritu Santo aquí, como persona, prohíbe algo. Le prohíbe a Pablo el predicar en Asia. O sea que el Espíritu Santo claramente está ejerciendo su voluntad en la vida de Pablo. Y la voluntad del Espíritu para con este viaje era un objetivo diferente. Lucas no nos dice cómo le fue prohibido a Pablo hablar en Asia. Es lo único que nos dice que se lo prohibió. ¿Okay? Es que no había necesidad en Asia. Es que no habían impíos necesitados del Evangelio en Asia. Es que Dios no quería salvar en Asia. Claro que no. No es esto lo que nosotros queremos decir. Sí había necesidad en Asia. Sí habían impíos que necesitaban escuchar el Evangelio para salvarse. Y Dios sí quería salvar en ese lugar. Fíjense si Dios quería salvar. Habían iglesias organizadas en lo que es la región de Asia. Pero se nos muestra claramente que el Espíritu Santo está en control de la obra evangelista. Como decía Felipe, él está cumpliendo sus propósitos y los planes que Dios tiene para con los escogidos. ¿Okay? Los hombres solo somos instrumentos en las manos de Dios y la voluntad del Espíritu Santo era otra para aquella misión. O sea, al ver la pregunta no podemos decir, pero es que acaso, ¿cómo es que el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo hablar en Asia? No podemos pensar de esa manera. Nuestra mente tiene que pensar, Dios tenía otros planes para Pablo con aquella misión. ¿Okay? O sea, el Espíritu Santo no quería que él se detuviera en Asia para evangelizar aquella región. Por lo tanto, no es contraria a la Gran Comisión, porque es Dios quien la desarrolla. Por eso que yo estoy en contra de los que dicen que los hombres se pierden porque no evangelizamos. ¿Qué usted cree de eso? O sea, si yo no evangelizo, los hombres se pierden. Eso no es así. Si yo no evangelizo, yo estoy desobedeciendo la Gran Comisión de manera personal. Pero Dios va a usar a otra persona, otro medio, lo que Él quiera usar para que esa persona que Él quiere que llegue a los pies de Cristo proceda al arrepentimiento. Esa es mi manera. Entonces no podemos decir, como muchos dicen, que las almas se están perdiendo, se están yendo al infierno porque la iglesia no evangeliza. No es así. Eso no está en las manos de la iglesia. Eso está en las manos de Dios. La congregación que evangelice va a progresar porque está en obediencia al Señor. Y la congregación que no evangelice, usted va a ver que cada vez va a menguar
cada vez más porque no está cumpliendo con la gran comisión. Pero eso no tiene nada que ver con el destino eterno de las almas. El Señor dice, las almas son mías. Y Él hace con las almas lo que Él quiere hacer. Y de alguna manera, de algún método, ellos van a venir a los pies del Señor. Eso, lo de todas las almas es mía, lo dice Ezequiel 18, 4. Ok, seguimos con los versículos 7 y 8. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Noten cómo con toda claridad el Espíritu le está guiando a donde Él quiere que ellos vayan. Esa es una de las maneras, hermanos, que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios cuando estamos en alguna incógnita, cuando estamos en una cosa que no podemos tener claridad. Dice que una de las maneras que Dios muestra su voluntad es abriendo y cerrando puertas. Y es dándonos a nosotros una paz interna. Cuando cogemos un camino y sabemos que ese camino es de Dios, usted va a experimentar una paz en su interior y usted va a ver puertas abriéndose. Pero cuando las puertas se van cerrando, eso significa que Dios está diciéndole, ese no es mi camino, toma el otro, toma el que yo te estoy abriendo puertas. Pablo intentó, estamos hablando de que él venía por acá, Bitinia está por acá. O sea, cuando él llega a Misia, él quería ir para acá, porque esta es la zona de Bitinia, pero también el Espíritu se lo prohíbe. O sea, no solamente le dice, no te quedes aquí evangelizando en toda esta zona de Asia, llega a Misia, quiere ir para allá, pero el Espíritu Santo se lo prohíbe. Como dice el famoso dicho, el hombre propone y Dios dispone. Y así debe ser en nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar encomendada en las manos de Dios para que nos vaya bien. Y como dice Santiago, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Noten cómo el Señor está guiando a Pablo, llevándolo al lugar donde Él quiere que Él llegue. Al llegar a Troas, la voluntad de Dios era que fueran hacia Grecia. Noten que dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, se llevaban por aquí, ¿okay? Era parte de Troas. Y dice 9, que estando ahí en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. Él veía un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Okay? Un macedonio es un griego. ¿Okay? O sea que él, de buena primera, en visión. No queremos entrar en la clase ahora, en visiones, en sueños, todos esos temas que lo hemos tratado en otras ocasiones. Pero Dios no nos dice Lucas mucho, simplemente que en una visión Pablo veía a un griego. Lo identificó como griego, y ese griego diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, diciéndole esa frase, ¿okay? Según los versículos. Dice que cuando vio la visión, en versículo 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. O sea, primero él vio puertas cerradas y luego una puerta abierta. Y Pablo entendió por fin que la voluntad de Dios era de que él fuera hacia a Macedonia. Y como ustedes pueden ver, pasa a Macedonia, esta parte de acá. Estaban aquí en Troas. O sea, que es ahí donde ellos se dirigen entonces hacia Europa. Pero dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Están viendo los lugares ahí? ¿Ven Samotracia? Okay. Neápolis, no lo encuentro por ningún lado por ahí, pero tiene que estar por, más o menos por esta parte de acá. Okay. Y dice que de allí a Filipos. ¿Okay? Filipo, lo ven ahí en la parte de arriba, ¿okay? Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia
dice que estuvimos en aquella ciudad algunos días. Cuando dice estuvimos, quiere decir que Lucas era parte del equipo que iba con Pablo, porque Lucas es el escritor de Hechos, y ahí se está incluyendo en el viaje. Y esto pasó allí en Filipo. Dios tenía grandes planes soberanos en aquella región para este segundo viaje de Pablo, porque allí se establece una iglesia, que por eso nosotros tenemos la carta a los filipenses, la iglesia de Filipos, que fue también la primera iglesia establecida en Europa. Filipos prácticamente era una ciudad pequeña, fue fundada por el rey Filipos de Macedonia. Filipos de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno y fue el que fundó esta ciudad de Filipos. Y esta iglesia se caracterizó por ayudar económicamente a Pablo, sobre todo cuando se enteraron de que estaba preso. Enviaron a Epafrodito con un donativo. Noten el progreso del evangelio y de la obra. Aquí no habían convertidos. Dios interrumpe todos los planes que tenía Pablo, planes humanos, y le dice: ve allá, solamente va allá, y vamos a ver ahora inmediatamente la conversión de Lidia, pero sino que se establece la primera iglesia en Europa, pero una iglesia que fue bien importante en los otros viajes de Pablo, porque llegaron prácticamente a ayudarlo financieramente, a soportarlo, la iglesia de Filipo. Busquen Filipenses, capítulo 4, versículo 15 al 19. Que lo tenga, lo lee, por favor. Filipenses 4, del 15 al 19. ¿Alguien lo tiene? Julio. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nosotros nos encanta ese último versículo, pero sin ver el contenido anterior. Nos encanta que Dios nos supla todas las necesidades según las riquezas en Cristo Jesús, pero no estamos viendo en los versículos anteriores. Esta iglesia de Filipo, ahí vemos claramente, Pablo escribe preso en Roma la carta a los filipenses. Ahí él menciona a Epafrodito, que le mandó un donativo, estando él preso en la cárcel. Y menciona también, estando él en Tesalónica, como esta iglesia, dice, fue la única iglesia que participó ayudándome, la iglesia de Filipo. Mire qué cosa tan grandiosa, ¿no? Que llega el evangelio, y con el evangelio se forma la iglesia, porque todo eso es lo que Dios quiere hacer, y en esa iglesia resulta después para el sustento de Pablo. Ese es como dice, el efecto dominó que tiene cuando llega el evangelio a la vida de una persona. ¿Qué? Entonces, viendo los resultados ya de este viaje, vamos a verlo de una manera más personal en la vida de Lidia. Los versículos 13 y 15. ¿A quién le gusta leer? ¿A quién le gusta leer? Nadie le gusta leer. A Silvia. Menos mal que encontré a alguien que le gusta leer. Silvia lee del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos de las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo:
si habéis gustado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Está ahí. Aquí hay mucho que aprender en esta pequeña porción. Recuerden que cuando Pablo llegaba a algún lugar, ¿qué era lo primero que él hacía cuando llegaba a alguna ciudad? Visitar una sinagoga, ¿verdad? Que era donde se reunían los judíos y ahí él presentaba el evangelio. Eso no sucedió en Filipos. Eso nos deja saber que no había sinagoga. Para que hubiera una sinagoga, o si había sinagoga, tenían que por lo menos tener 10 personas. Si no habían 10 personas, no podían tener una reunión. No habían quizás logrado reunir a 10 judíos para formar una sinagoga. Y lo que hacían los judíos, los pocos que había, pues estamos hablando, cuando decimos 10 varones, era que se reunían ahí a la orilla del río para hacer oración. ¿Okay? Y estando ellos reunidos un día de reposo ahí haciendo oración, fue que Pablo vino al grupo y les comenzó a hablar la buena noticia del evangelio. Ahora, estos eran judíos que estaban cerrados en su religión, de la manera que ellos concebían su religión, la manera que habían sido enseñados. Acuérdense que el judío creía en la autojustificación por el cumplimiento de la ley de Moisés. Esa era la manera que ellos creían que iban a ser justificados delante de Dios. Y estaban esperando al Mesías, a Cristo, pero estaban ciegos y no habían podido ver en Cristo ese Mesías que había sido prometido para ellos. Y tampoco entendían lo que yo les hablé al principio de la clase, el concepto de lo que es ser salvos por la gracia de Dios. Yo espero que usted lo haya aprendido, ¿verdad? Esto es bien importante. Si yo le pidiera a alguno de ustedes que lo explicara, ¿quién se atreviera? A ver, nadie se atreve a explicar qué es lo que es ser salvos por el Evangelio de la gracia de Cristo. No tengan miedo. A ver. ¿Quién quiere y no puede? Levanten la mano. ¿Quién quiere y no puede? La hermana quiere y no puede. Okay. ¿Alguien más? ¿Quién quiere y no puede para ayudar? La caridad. Okay. Bueno, vamos entonces a escoger alguna. A ver, caridad. ¿Cómo tú entiendes que somos salvos por la gracia de Cristo? Porque yo pienso que uno como que está buscando algo y de buenas a primeras como que los ojos se te abren y todo te viene y te sientes bien y todo nada más que piensas en Dios, en las cosas buenas, en todo y entonces yo digo, yo no soy merecida de sentirme de esta manera que yo me siento con tanta bendición. Eso es un efecto del Evangelio de la salvación por gracia. Hermano Francisco. Somos la gracia. Perdón, había que romper el hielo, ¿eh? A ver, hermano. La gracia se representa porque somos salvos por una dádiva que nos da Dios a través de Jesucristo, la salvación, que no se puede lograr la salvación por ningún esfuerzo humano, solamente aceptando el regalo que nos da Dios, que está hecho en el sacrificio de Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección y ascensión. Amén. Creyendo en eso, teniendo la fe en esa dádiva de Dios, que somos salvos. Ningún esfuerzo humano puede. Usted es un evangelista. Todo el que puede decir este evangelio es un evangelista, hermano. Hermana, mi opinión personal. Ajá. Yo no lo veo como un regalo. Yo lo veo como la misericordia de Dios en mi vida. Que puso sus ojos en mí y me rescató. Y me dio esa salvación tan grande. Sin merecerla, hermano. Y estando envuelta en miles de delitos y pecados. Yo lo veo como la gracia de Dios, como algo, digo, wow, mi Dios me dio a mí. Entre tanta gente, mi Dios me dio a mí. Así es como yo lo veo. Sin merecerla, lo que usted dijo es sinónimo de regalo. Porque siempre que usted merezca algo, ya no es un regalo, ya es una deuda contraída. Y cuando nosotros tenemos en nuestra mente que el cielo se gana, hay muchos que piensan eso, hay muchos que dicen,
No porque el cielo hay que ganárselo. No porque si haces esto, pierdes el cielo. No porque cuando tú tienes en tu mente esa palabra ganar, tú lo que estás diciendo es que tú has hecho algo que mereces un pago. Por lo tanto, el Dios creador viene a ser tu deudor. Entonces te tiene que pagar lo que tú hiciste bueno con el cielo. Ok, si fuera así, bueno, eso es recompensa. Pero entonces, ¿y el pecado qué? ¿O acaso las buenas obras borran el pecado? Las buenas obras no borran el pecado. Y Dios, con lo que está lidiando es con el pecado del hombre. Porque Él dice que las obras buenas, Él nos creó para hacer las obras buenas. Y cuando nosotros hacemos las obras buenas, no estamos haciendo nada escandaloso, porque simplemente estamos haciendo para lo que Él nos hizo. ¿Okay? Cuando yo estaba trabajando en un trabajo secular, siempre los jefes venían a estar apuntándole a uno las cosas mal hechas. Nunca te decían lo bueno. ¿Y por qué nunca dicen lo bueno? Porque esa es tu responsabilidad, hacer el trabajo bien hecho. Ellos no te tienen que estar diciendo a ti, haz esto, te alabo porque hiciste esto bueno, porque tú fuiste contraído para trabajar, para hacer el trabajo bien hecho. Bueno, Dios nos creó a nosotros para hacer cosas buenas. Quiere decir que cuando yo hago cosas buenas, yo no tengo por qué sonar trompeta. ¿Tú sabes por qué el hombre suena trompeta? Porque estamos rodeados de tanto mal, que cuando alguien hace algo bueno, es como fuera fosforescente. Pero simplemente estamos haciendo lo que Dios nos creó para hacer. Pero todavía el hombre tiene el problema del pecado. El pecado es violar la ley de Dios, el cual Dios no da por inocente al culpable. Si tú violas la ley de Dios, tienes que pagar por eso. Porque si tú no pagas por eso, entonces prácticamente te burlas de la justicia de Dios. Lo mismo que pasara con un criminal. Ustedes se imaginan que un asesino en serie, vamos a suponer, lo agarran por fin y lo llevan ante las cortes. ¿Usted cree que sea justo que lo dejen ir libre? ¿No? ¿Qué usted cree? ¿Qué es lo justo? Que se haga con esa persona que le quitó la vida, vamos a suponer, a dos. La hermana trabaja en justicia, ¿verdad? Están cumpliendo justicia. Y el hecho que estén cumpliendo justicia no hace que el sistema, aunque deficiente, sea malo. Al contrario, el sistema es bueno porque me da a mí un poquito de paz. Usted se imagina que no hubieran leyes absolutas, que cualquiera pudiera entrar a tu casa con un revólver, robarte y que tú no le pudieras reclamar nada porque no hay una ley que te ampare. Teniendo leyes, inclusive la pena capital, mire cómo está el mundo, que la gente no tiene temor. Imagínese que no hubiera ley. Porque ese es nuestro mundo humano. Pero ahora lleve esto al ámbito de Dios creador y nosotros las criaturas. Dios creador nos ha dado leyes y el hombre tiene que cumplirlas. Y si el hombre no las cumple, para hacer justicia, Dios tiene que condenar al hombre, lo tiene que condenar. Porque si no fuera una burla del hombre hacia Dios. Y ya nosotros eso lo entendemos bien con nuestro sistema judicial. Pero tú sabes lo que hace Dios, que para que usted vea la grandeza de su misericordia, que por amor en Cristo, Él prácticamente condenó mi pecado, por tal de que yo no tuviera que pagar. Esa es la gracia de Dios, esa es la gracia del Evangelio. Por eso que el cielo no se puede ganar, haciendo absolutamente nada. El cielo es algo que recibimos cuando sí nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ver en Cristo el sustituto, que por amor Dios ha provisto para que no tengamos que enfrentar su ira y su justicia en el futuro. Okay. Eso yo me imagino que fue lo que Pablo le habló a aquel grupo que estaba reunido allí junto al río. Había mujeres, y entre las mujeres
menciona específicamente a Lidia. ¿Okay? Lidia, lo cual dice específico que ella era vendedora de púrpura. La púrpura era una sustancia colorante. Ya esto no se usa mucho, pero ¿cuántas de las damas que hay aquí llegaron a teñir ropa? Mire eso. Ustedes llegaron a teñir ropa, teñir. Ajá. Antes de pasar al otro tema, yo quería decir que Él intercedió en ese momento en la cruz por nuestros pecados, pero que Él intercede ante el trono de la gracia cada segundo de nuestra vida. Quiere decir que ahora mismo Él está intercediendo ante el Padre por nosotros, que es una salvación pasada, presente y futura, que por su gracia ahí está pendiente de sus hijos en cada segundo de nuestra vida, ayudándonos en nuestro diario vivir, ayudándonos y preparándonos también para el. Eso es una buena aclaración, que no es nada más que la salvación de nuestros pecados para tener la vida eterna, es también la ayuda del diario vivir, y es también, que es lo que vamos a estar oyendo en el mensaje de esta mañana, el rescate del juicio escatológico que viene a la tierra. Eso también está incluido en nuestra salvación, presente, pasado y por futuro. el versículo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así mismo. Entonces hay varias hermanas que tiñeron ropa. Yo tiño ropa todavía. ¿Todavía tiñen ropa? Sí, hermano, porque me gusta mucho la ropa negra. Ok. Y sabe que con mucho tiempo de lavarse se pone toda fea. En Walmart venden las botellitas. Pero no es más fácil ir a Salvation Army y comprarse No, una porque ropa. me hizo ropa que me gusta y tal vez y lo quiero dejar. Yo Ajá. me vuelvo a poner tinte negro y me quedan. O sea que cuando la ropa se desgasta, usted la vuelve a teñir. Sí, yo compro el tinte, en Walmart lo venden, se deja en la lavadora en agua de un día para otro y queda otra vez negro como sacado la tela. Mire eso. Ok, bueno, remontémonos. Blanco no hay, pero hay negro, hay verde, hay café. Ok, remontémonos a aquellos tiempos donde no habían los adelantos que hay hoy día, donde no tenían los colores así como la blusa que tiene nuestra hermana Isabel, que es mi color favorito, ese amarillo. No tenían los colores que hay hoy día y se usaba mucho el teñir ropa, y la púrpura era una sustancia colorante que se sacaba de diversos moluscos. ¿Okay? Y habían dos tipos de moluscos. De uno, no les voy a decir el nombre científico porque yo ni lo puedo pronunciar, y para qué se lo voy a decir si se les va a olvidar en inglés. Pero es Mures trunculus. Okay. De ese se sacaba la púrpura azulada, la azulada. ¿Okay? Y estaba el Murex brandaris, que era el que daba el color rojo. ¿Okay? Debido a lo elevado de su precio, solo los ricos y magistrados vestían de púrpura, porque parece que era más difícil de obtener este molusco, y por eso es que era ropa prácticamente de ricos. Lo que nos deja saber que esta mujer, ¿sabe qué? Estaba muy bien financieramente, porque este era su negocio, venderle a los ricos la tela teñida de púrpura. ¿Okay? Cuando dice de Tiatira, era un lugar donde los habitantes se conocían por su arte de teñir telas de púrpura. Sin embargo, su casa estaba en Filipo y ella vivía de la venta de estos tejidos. Ahora, dice el versículo, ya vemos entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. O sea, ya sabemos que ella era de Tiatira. Que Tiatira era una ciudad que prácticamente se especializaba en este tipo de negocio, pero ella hizo su residencia en Filipos, parece que para poder llevar a cabo su venta. ¿Okay? Pero noten que dice ahí que adoraba a Dios. Todavía ella no conocía el Evangelio. Esto que estamos hablando de la gracia del Señor, ella no lo conocía, pero ella era una mujer que adoraba a Dios. Quiere decir
en lo que ella conocía como judía, ella le tenía temor a Dios. No era un ateo. Ella reconocía que en efectivo había un ser supremo, un creador de cielo y tierra, el que hace sentido cuando hablamos de la creación de este mundo. ¿Okay? Porque la única respuesta que tiene el ateo para la creación de este mundo es la evolución. Y la evolución prácticamente es un montón de teorías que ni se pueden probar, y cada vez según avanza más la ciencia, sobre todo con el estudio del ADN, se está desacreditando cada vez más la teoría de la evolución. Y muchos científicos, aunque no quieren reconocer y decir Dios, ya están diciendo, en efectivo, tiene que haber algo. ¿Okay? Diseñador. ¿Mm? Un diseñador dice. Inteligente. Fíjense lo que dicen científicos. Un diseñador inteligente. No quieren todavía en su orgullo decir Dios. Pero qué tremendo cuando una persona reconoce que hay un creador y lo adora como tal. Lo adora como Dios. A esos adoradores Dios se revela. Y a esos adoradores los trae al conocimiento del Evangelio de Cristo Jesús para que puedan ser salvos. Ese era un detalle de esta señora. Era temerosa de Dios. Un sábado, día de reposo, judía, en una ciudad de gentiles extranjera, ella no olvidaba reunirse para orar, como ustedes han hecho en esta mañana, día de reposo. Muchos de ustedes pudieran estar en la playa, pero no se han olvidado que hay un Dios que hay que adorar. ¿Okay? Y así Lidia, dice, adoraba a Dios. Y dice que estaba oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para usted creer, usted tiene que oír. Yo espero que lo que usted haya oído en esta mañana acerca del Evangelio lo haya podido entender y haya entrado a su corazón. Porque dice, abrió el corazón de ella. ¿Quién lo abrió? Dice el versículo. ¿Lo abrió ella a Dios? ¿Quién lo abrió? Entonces ahí está Dios trabajando en el corazón de Lidia, y Él es el que abre los corazones, no es el ser humano. No soy yo que por mis virtudes y el gran amor que yo le tengo a Dios y todo eso abro mi corazón a Dios. Eso no es un trabajo nuestro, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Esa es una obra del Dios Todopoderoso que de acuerdo a su voluntad Él abre el corazón de la persona. El Señor, dice, abrió su corazón, como ha abierto el corazón de muchos de nosotros, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa es una frase para decirnos también, le está dando la fe para ella poder creer, porque la fe es un don de Dios. La fe tampoco es algo que viene de nosotros. La fe es un don de Dios, y Dios dándole esa fe, ella podía entender lo que Pablo le decía. Si Dios no abre el corazón y Dios no da fe, aunque le estuviera hablando quien le estuviera hablando, por más elocuente que fuera, ahí permanecía ella con sus tintes. Así permanecía ella. Pero ¿sabe qué? Dios estaba haciendo una obra en Lidia, y nos enseña ella también que fue bautizada. Esa frase fue bautizada significa que creyó, y que inmediatamente procedió a identificar su fe como cristiana, procediendo al bautismo, que es una de las ordenanzas que el Señor nos dejó. ¿Cómo obró el Señor? Y ella, sin pensarlo, ahí, un paso tras otro. El otro paso que da Lidia, que nos impresiona, es como inmediatamente ella se pone a la disposición de aquellos hombres que estaban de viaje. Ellas dicen, por favor, quédense en mi casa. Yo les quiero dar hospitalidad, yo les quiero atender. En el tiempo que ustedes estén aquí en Filipo, yo quiero abrir mi casa para servirles. Miren eso. Creyó, fue bautizada y se puso a servir al Señor. Que esos son los pasos que da el cristiano cuando verdaderamente se ha convertido de corazón. ¿Okay? Así que como Dios proveyó, ya lo entendemos. ¿Por qué razón, cuando Pablo estaba por aquí y él quería quedarse para evangelizar todavía más esta sección, el Señor le dice, no,
El Espíritu Santo le dije, no te quedes. Cuando iba por aquí, y él quiso ir para Bitinia, o sea, lado contrario, ¿ves? Que casi siempre nosotros queremos ir contrario a donde Dios nos está llevando. ¿Ok? Contrario, dice el Señor, no quiero que vayas para acá. Ahí le dio la visión y le dice, pasa a Macedonia. Él hizo esto y llegó aquí a Filipos. Y en Filipos fue que ocurrió este episodio con Lidia, y llegó a ser reconocida en la Biblia como la primera persona convertida del continente europeo. Fíjense para que ustedes vean. Que hasta aquí, más o menos la clase. Hay muchas lecciones que aprender, pero yo quiero dejar que ustedes, en los pocos minutos que nos quedan, porque nos quedan 5 minutos, hagan alguna pregunta, traigan algún comentario. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha enseñado a través de estos, prácticamente esta hora que hemos estado estudiando la Biblia? Voy a buscar a alguien para romper el hielo. Bueno, yo lo que puedo sacar de esto, yo llegué tarde, llegué a la hora de los tintes. Cualquiera que quiera, mire a hermanita Yolanda, no solo tiene que abierto el corazón como Lidia, le dan la ropa, ya la atiende, la tiñe en vez de que también yo mami, y así coopera con ella, y ya tiene un negocito también aquí. ¿Qué hemos aprendido a través de todo este episodio? Si no hablan, yo les voy, por ejemplo... a ver, vamos a escuchar a Gladys. Que cuando Dios tiene un propósito en Él lleva a esa persona al lugar que Él quiere, como a Lidia, que Él fue ahí porque Él sabía que Lidia era el que iba a aceptarlo a Él y ofrecer su casa y convertirse, y Él sabía eso. Y llegar a Filipos a hacer la iglesia que después lo iba a ayudar a Él, a sostenerlo en sus otros viajes. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y usted cree que Dios no hace eso con la vida de nosotros? Como Él es el Dios soberano, providente, que va guiando nuestros pasos a llevarnos a donde Él quiera que estemos. ¿Okay? O sea que lo que estamos viendo ahí en el ejemplo de Pablo, eso está sucediendo en la vida de nosotros, cada uno de nosotros. ¿Hermana? Y el soporte, hermano, cuando Dios lo manda a usted, va el soporte. También va el soporte. No, sabemos que si ponemos la confianza, como los misioneros que van y dejan todo, quizás casas lindas y todo, y van a lugares increíbles, el soporte va con ellos, hermano. El Señor les va a suplir todas sus cosas. Y nos da lo mejor. Les quiero decir en esto, porque acuérdense que este grupo de misioneros, ellos iban prácticamente a expensas de lo que ellos se pudieran encontrar. No tenían nada fijo, no tenían una habitación fija, estaban a expensas. ¿Cómo Dios le proveyó lo mejor? Porque estamos hablando ya de que esta mujer al parecer estaba muy bien financieramente. Quiere decir que cuando los hospeda en su casa, los iba a atender muy bien y les iba a suplir en todas sus necesidades porque podía hacerlo. Porque ya decimos, precisamente cuando dice de púrpura, indica que ella con quien trataba era con los ricos, porque a los ricos les gustaba vestirse de púrpura. Ese es el color de la realeza. Así que Dios como nos soporta y nos da siempre lo mejor. Muy bien. Hermano. Sí, una cosa que se ve también es que el Evangelio rompe el precepto de viejas religiones, incluso la de la religión judía, como en Filipos, que la primera persona que se convierte es una mujer y no un hombre, que era lo que la religión judía, lo que tenía nada más que permitía. Así mismo. Que no elimina la ley, pero sí rompe el precepto. Claro, fue una mujer la primera convertida en Europa, hermano. En el propósito del Señor, todas las cosas Él ya las tiene preparadas, pero nosotros tenemos que tener una mente y un corazón abierto y dispuesto para escuchar la voz del Señor. Así mismo. Y hacer lo que es la voluntad del Señor. Así es. ¿Queda algún otro comentario? Nos quedan 2 minutos, mi hermano. Una de las cosas que me llama la atención es que Dios está en control de todo, pero a pesar de todo, Él es el que abre el corazón de cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros somos el instrumento que usa para llevar la palabra de Dios, pero es el que hace todo el trabajo, el resto. Por eso es que muchas veces donde yo trabajo específicamente no es el mejor lugar del mundo. Yo veo cosas todos los días que aterrorizan a mí. Así no es algo que
cuando tú hablas con la persona te enteras de cosas que nunca pensé en mi vida enterarme. Pero así tengo un compañero de trabajo que cuando yo lo conocí estaba completamente loco. Y entonces lo que más le llama la atención de él de mí es que como yo hablo de mi esposa, como yo hablo de la iglesia y todo lo demás, y siempre me está haciendo preguntas de la Biblia y de cómo trabaja Dios y todo lo demás. Y estoy orando a Dios porque a lo mejor es el instrumento que yo soy el instrumento que le está usando, pero yo sé que al final de todo es el que va a abrir el corazón. Y no he escuchado, él es católico. Y se ve el hambre y el interés que él tiene de saber de Dios y todo lo demás. Eso es una de las cosas. Eso es una cosa bien importante en la clase, de ver cómo fue el Señor quien abrió el corazón de Lidia. Quiere decir, oremos, hermano, por nuestros hijos inconversos, por nuestra familia, para que Dios abra sus corazones, porque Él lo puede hacer. Pero bueno, ya hemos terminado la clase, nos vamos a poner en pie, nos vamos a despedir. La semana que viene vamos a seguir el recorrido de Pablo por Filipo, otras cosas que sucedieron en esa ciudad.